Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con la mesa o ponencia central La mujer en el sector de la prevención de riesgos laborales. En un primer lugar va a hablar doña Miriam Hernández Fernández. Ella la conocéis todos, es la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias. Y a continuación va a hablar doña Gloria Morgan Torres, vicepresidenta para la promoción de la PRL positiva de Colombia. Le doy la palabra a doña Miriam. Tres cosas previas, tres, muy cortas. La primera, entre tanta frase interesante de la mesa anterior, no sé cómo a nadie no se le ocurrió comentar esa excelsa aportación de un filósofo tan grande como es Groucho Marx, cuando dijo que yo tengo toda la intención de vivir eternamente o morir en el intento. Supongo que esa es una apreciación que todos compartimos. Segunda cosa, gracias al Consejo General y al Instituto Técnico por contar conmigo para hablar de algo bastante distinto. Normalmente me toca cantar en otras mesas y, bueno, en este caso han pensado que a lo mejor entre Gloria y yo podíamos hacer una aportación interesante a esto de la mujer. Segunda cosa, agradecer que me hayáis puesto con Gloria, es un honor para mí poder compartir con ella una mesa, por lo tanto, muchas gracias, en especial, desde luego, a Rafa Calatrava por el cariño que nos une y por la consideración que siempre me tiene. Además, saludar muy cariñosamente a mis compañeros de las diferentes comunidades autónomas, incluida la de aquí, la de casa. Muchas gracias, Jesús, por esta tierra tan estupenda que tienes, y a todos los demás que venís siempre a la llamada de los entornos de la prevención. Agradecer también las cariñosas palabras del doctor Beltrán, por lo que me tocó. Y entonces, nada más que esto, previo a mi intervención, además de deciros que menuda ansiedad que tengo con esto de la hora, ¿eh? Así que yo en el momento que suene el pito digo aquí se acabó, cierro y lo que quede quedó, porque yo es que paso de estar con este agobio que me está comiendo desde hace media hora. Así que vamos a empezar un poco en este tema. En principio habla y para hacer caso a lo que dice el título, sí que hablaremos de algún tipo de datos al respecto, pero permitidme que los datos los pongamos en contexto y un poco a remojo, porque ciertamente no es una cuestión de datos de mujeres en el sector de prevención, sino de la situación de la mujer en el mundo del trabajo. Tengo la oportunidad en este foro entonces de hacer nuestra pequeña reivindicación al mundo laboral, al mundo de la integración y de la prevención y de la implantación de la igualdad en el entorno laboral, porque como sabéis, pues de todos es conocido que se están produciendo cambios con el fenómeno de la globalización. Es un momento de muchos cambios en todos los sentidos, pero aparte del cambio que supone la propia globalización, para la mujer hay mayores incidencias, entre ellas pues la masiva incorporación al mercado laboral, que parece que está muy manido hablar del tema, pero ciertamente es así. Ha sido desde hace pocos años desde que se ha entrado de forma más o menos activa, igualitariamente, al mundo laboral a través de los estudios superiores y de los estudios profesionales, pues los nuevos procesos productivos, la fuerte segmentación que vivimos en este mercado nuestro, el fenómeno de la inmigración, etcétera, afectan a la mujer de una manera distinta a como le afectan a los hombres, puesto que añade siempre un peso específico más y un problema añadido, que es su propia condición de inferioridad de oportunidades y de condiciones. Y eso tampoco es algo que quede exento en el mundo en materia de seguridad y salud laboral. Las barreras de género son una realidad, no las podemos obviar, y están presentes en todas las condiciones actuales que vive la mujer. No se han superado las realidades tan perniciosas para la igualdad como son las del salario, los horarios, los permisos maternales, el acceso a puestos de dirección y un largo etcétera. Quiero aprovechar en este momento que estamos hablando de las realidades como la desigualdad en los salarios para reivindicar desde aquí también y hacerme eco de la reivindicación sindical que ha empezado ayer, en el sentido de que la diferencia salarial, la brecha salarial existente entre hombres y mujeres hace que de media, a partir del día de ayer, todas las mujeres trabajamos gratis. Es decir, cuando un hombre cobra 12, una mujer cobra 10,5. Por lo tanto, la última parte del año se la regalamos al mundo laboral.
Yo hoy aquí estoy trabajando gratis. Espero que me paguen igualmente porque lo prorratean, pero esa es una realidad que tenemos que tener en ciernes y que tenemos que combatir, desde luego. Algunos datos, para dar algunos datos y lo más rápido que pueda, porque esto es lo que todos podemos saber y que no hace falta tampoco darle mucho empuje. En la actualidad las mujeres forman el 40% de la fuerza laboral de la Unión Europea, aunque es cierto que existen grandes diferencias entre países, no son iguales, pero tenemos que hablar de medias y las medias son esas. Y tenemos que tener enfrente ese horizonte de la Comisión de Lisboa que pretendía que esa fuerza laboral subiera al 60%. Las mujeres tienen una tasa de actividad inferior a la de los hombres, eso es un hecho, en España cerca del 46%, y una de las causas de inactividad en las mujeres sigue siendo pues, la dedicación a la familia y al hogar. A pesar de esto, el aumento de la población ocupada se debe fundamentalmente por esa incorporación de la que hablábamos de las mujeres al trabajo, y a pesar de cierta desaceleración, las mayores tasas de paro también están entre las mujeres. El empleo femenino, en líneas generales, tiene una diferente distribución por ocupación que el masculino, y eso también es una realidad que no se puede obviar. Por sectores, el sector servicios es donde trabajan la mayoría de las mujeres, por encima de un 80%, y se concentran en determinados sectores dentro de servicios como son la educación, la sanidad, las actividades en los hogares, comercio, hostelería y, en general, pues este sector tan profuso de los servicios. Otro dato que es, desde mi punto de vista, interesante es la elevada proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, con un 25% frente a un 4% del trabajo a tiempo parcial de los hombres. El sector servicios, mayor número de mujeres. Las actividades empresariales, que incluyen secretarias, administrativas, teleoperadoras, los servicios personales del hogar, pues hacen que se trabaje siempre en sectores que tienen mucho menor prestigio, en general, que en los sectores masculinizados. Pero fuera ya de esto, todos estos datos reflejan una palpable y clara desigualdad. A la hora de enfrentarse al mundo del trabajo, las mujeres sufren una mayor temporalidad de los trabajos, tienen empleos más precarios y peor pagados, sufren en mayor medida las situaciones de discriminación, como el acoso laboral o el acoso sexual, trabajan más en ocupaciones que carecen de ningún tipo de prestigio social y por eso, y entre otras cosas, tardan mucho más en promocionar, se mantienen mucho más estables en los trabajos para no perderlos. Por lo tanto, la promoción en el trabajo es muchísimo más lenta. Suelen, además, acompañar esto con una mayor carga de trabajo en el hogar y en el cuidado de mayores y menores, por lo que eso pues, promueve o provoca que esas situaciones de desigualdad se sigan manteniendo en el tiempo. Y además esto hace que la mujer esté más expuesta y en ocasiones que los hombres a los riesgos laborales y que encuentren peores condiciones físicas y emocionales a la hora de enfrentarse a sus tareas laborales. Por otro lado, y contextualizando un poquito y haciendo un guiño a un estudio elaborado por unos profesionales de las universidades Camilo José Cela y de la Universidad de Estancia de Madrid, que son, dejadme citarlos, Ana Belén Arcones, Francisca Morán, Carlos Martínez y Ricardo Díaz, con la colaboración también del Consejo General, hicieron un estudio, se ha hecho un estudio publicado en el número 91 de la revista Seguridad y Salud en el Trabajo de julio, que se tituló Estudio de la empleabilidad de los egresados en prevención de riesgos laborales, como ahí veis, acceso a la profesión de prevencionista. Y a partir de estos estudios, de estos datos recopilados, elaboraron una serie de gráficos que permitieron, por medio de su análisis, pues, conocer una situación actual de los prevencionistas y de su empleabilidad. Hay que destacar que este estudio posee una alta representatividad porque se considera pues, que un 17% del total de los egresados universitarios entre los años 2010 y 2015 están representados en este estudio, que constó de 5.139 encuestas a los titulados universitarios en prevención de riesgos laborales. Pero dejadme que, incluso teniendo en cuenta que es una foto fija y que hay una realidad clara que se muestra en estas conclusiones que salen de este artículo que os digo, publicado en la revista 91 de julio del 2017, las tablas 3 y 5 exponen los datos según género, como veis ahí, mostrando los siguientes resultados.
45% mujeres, 45% mujeres. Bien, a mí esto no me dice nada. Me da igual que haya la mitad de mujeres trabajando en un sector cuando todas están haciendo labores de menor trascendencia que los hombres. Me da igual que haya la mitad de mujeres que hombres cuando todas son enfermeras y los hombres son los médicos. Me da igual que haya mitad de mujeres y hombres cuando todas son administrativos y todos son directivos. Estamos en una representación numérica que de forma global nos presenta una realidad que luego nos ponemos en los zapatos de los trabajadores y las trabajadoras y nos encontramos con que a partir de ayer estamos trabajando gratis. Por lo tanto, esta brecha, esta situación de desigualdad sigue estando patente, aún incluso de que nos encontremos en unas realidades porcentualmente adecuadas. Por eso yo huyo tanto de los porcentajes y de los cupos, porque no solucionan un problema que tiene que basarse en políticas integradas y exigentes en materia de igualdad real. ¿Qué estrategias podemos, por tanto, acometer para que esa desigualdad se pueda paliar en la medida de lo posible? Es importantísimo que la igualdad de género siga siendo un elemento clave y que forme parte de las estrategias tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros. Por lo tanto, hay que hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres y se deben considerar como inversiones a largo plazo y no como un coste a corto plazo, como todas las políticas inteligentes, la de envejecimiento saludable, la de integración de las desigualdades, la de la perspectiva de género. Toda política pensada con inteligencia para dar resultados positivos y que afecten de forma idónea a los trabajadores son políticas que ahorran costes, porque invierten en la fuerza principal de cualquier empresa, que es su trabajador. Por lo tanto, todas ellas tienen que considerarse inversiones a largo plazo y no costes inmediatos, que son lo que supone a lo mejor incidir o implantar una política concreta. Y así además concluye ese informe de la OMS que tenéis ahí señalado, que se llama Las mujeres y la salud, los datos de hoy y la agenda de mañana. Y dice eso: aun cuando se han realizado algunos progresos, las sociedades del mundo entero siguen fallando a la mujer en momentos claves de su vida, particularmente en la adolescencia y en la vejez. Este informe de la OMS explica que mujeres y hombres afrontan muchos problemas de salud semejantes. Claro, todos sufrimos las mismas enfermedades y vivimos en el mismo entorno. Pero las diferencias biológicas y las diferencias fisiológicas son de tal magnitud para la salud de unos y otros que no se pueden afrontar de la misma manera. Por lo tanto, deberían tener una atención particular. Miriam, perdona, 2 minutos, ¿vale? Vale, ¿2? Virgen, no os digo la... Bueno, pues entonces vamos a pasar a la solución. Yo creo que el hecho relevante para el que tenemos que enfocar una buena gestión de la desigualdad es invertir en políticas que afronten la perspectiva de género. Y esa perspectiva de género la tenemos que analizar de forma seria. Primero tenemos que diferenciar lo que es la perspectiva de género frente a lo que no es, que parece una pregunta de perogrullo, pero te encuentras con muchísima frecuencia la idea o la creencia de que la perspectiva de género es cuidar de la maternidad de las trabajadoras, que también, eso no quiere decir que la tengamos que olvidar, pero eso no es perspectiva de género. Perspectiva de género es darle a la igualdad el valor constitucional que se le tiene y no separar a trabajadores y a trabajadoras. Es integrar en todas las políticas esa perspectiva de género que admita la diversidad y la trate en igualdad. Por lo tanto, no es actuar solo sobre la maternidad. Y, desde luego, tenemos que considerar el género como categoría de análisis y estudios de actuaciones y no simplemente actuar en mujeres. Otra de las preguntas que nos hacíamos era ¿por qué aplicar la perspectiva de género? Pues hay 3 razones fundamentales y que son las que nos tenemos que plantear. Primero, porque estamos obligados a ello. Hay un mandato normativo que determina que se han de aplicar políticas de género en las políticas tanto de prevención como de cualquier otra índole en la empresa. Por la segregación del mercado de trabajo en la que nos encontramos, en la que los montadores son hombres y las cuidadoras son mujeres. Hay que analizar esa situación y adecuar todas nuestras políticas preventivas teniendo en cuenta esa realidad. Y por rigor técnico, porque si somos técnicos en prevención, si somos profesionales, tenemos que hacer las cosas como Dios manda y no podemos pensar
que todo problema se tiene que tratar de la misma manera. La segregación del mercado de trabajo, la hemos hablado, la horizontal es aquella que determina que hay trabajos para mujeres y trabajos para hombres. Hay que huir de esto y hay que analizarlo, desde luego. Y la vertical, que es aquella que nos hace que a partir de ayer yo esté trabajando gratis. Yo personalmente no, yo como una 20.000.000ésima parte de la población de este país al que formamos las mujeres. Y que además, a mayor nivel de formación que tenemos las mujeres en este mundo nuestro que nos rodea, tenemos muchísimo menor nivel de responsabilidad. El rigor técnico. Por Dios, vamos a huir de esa simpleza de que la especialidad de las mujeres en el trabajo es que tienen hijos. Un momento, vamos a ir un poquito más allá, que somos técnicos en prevención y que somos listos bastante. Así que vamos a hablar de la salud laboral de las mujeres, a diferencia de la salud laboral de los hombres, en un concepto mucho más holístico. Las políticas, ahí están, tienen que ser las políticas de igualdad de género que se ciernan y que se basen en la eliminación de esas desigualdades. Tenemos que apoyar la conciliación, que supone un equilibrio claro entre la vida laboral y privada, y tenemos que adquirir un compromiso real con la igualdad. Y eso se hace desde las más altas esferas y tratando de que todo ello llegue a todas las esferas de la sociedad. Claro, podía haberos contado un montón de estas cosas, pero no lo voy a hacer. Pero simplemente dejadme que, igual que empecé, termine con una retrospectiva, que básicamente es mi reivindicación. El 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles, como todos sabéis, tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York y protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Estamos hablando de hace 150 años, bueno, 160 ya. A partir de ahí, varios movimientos de mujeres hicieron lo propio, como el 5 de marzo de 1908, que fue otra vez Nueva York el escenario espantoso de una huelga muy polémica que se cerró con el incendio intencionado, según parece, del empresario para terminar con ella, y la muerte de 100 trabajadoras que estaban peleando por una consecución de mejores derechos para el colectivo de las mujeres. En 1910, durante la segunda conferencia internacional de las mujeres, que se hizo en Dinamarca, se aprobó declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Actualmente se celebra ese día el 8 de diciembre. Y simplemente deciros que llevamos más de 150 años desde aquel 8 de marzo de 1857 trabajando por una igualdad. Seguimos necesitando un 8 de marzo cada año. Seguimos reivindicando muchas cosas que ya se planteaban hace 150 años. ¿Cuánto tiempo va a hacer falta? ¿Otros 150? Para que esta situación se revierta y que realmente podamos hacer firme ese valor constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres. Yo espero que no. Yo espero que estos foros y estos entornos hagan posible no solamente una gestión adecuada de la edad, que hagan además posible una gestión adecuada del género, que tanta necesidad nos hace y que tanto bien nos haría a la mitad de la población del mundo. Muchas gracias. Entonces, les decía nuevamente que le doy un agradecimiento especial a los organizadores del evento por tener en cuenta mi participación. Para mí, de verdad, me siento muy orgullosa, complacida estar aquí con ustedes y poder compartir algunas de las experiencias. Entendía, todos me han facilitado el trabajo, Benilde, Miriam, entendía que Miriam el papel de la mujer en el área sindical, pero ya ha asumido también muchos de los temas que yo tengo. Yo lo único que quiero contarles es una experiencia breve de cómo estamos viendo hoy el papel de la mujer desde mi posición como líder en la prevención en riesgos laborales, desde mi posición de mujer, desde mi posición de prevencionista y de ese ser que la mujer tiene que, estamos en el siglo XXI, el siglo de la mujer, y por tanto yo parto de que nosotros somos capaces de todo aquello que ha dicho Miriam, de todo lo que han dicho acá, de frases muy importantes. Voy a compartir este video que es solo menos de un minuto. Como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos, no me haga quedar mal. Han vaciado las papeleras. Lo siento, se equivoca, John. Debería ser ingeniera. Soy una mujer negra, no voy a intentar lo imposible. Estoy debajo de una nave espacial, estamos viviendo lo imposible. El sistema de proceso de datos de IBM.
Hay que aprender a programarlo. Checa lista. Ese es John Glenn. ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria. Los números son muy importantes. Se te iban los ojos detrás de esos blancos. Igualdad de derechos y apreciar la belleza en cualquier color. La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero. Cada vez que podemos subir un peldaño, quiero asistir a la reunión de hoy. No se contempla la presencia de mujeres. Nos ponen obstáculos. Demos gracias de que tenemos un trabajo. No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. Mamá, llevas fuera más de 300 horas. A mí también se me ha hecho largo. Nunca está cuando la necesito. ¿A dónde va todos los días? El baño a velas de color está a 1 kilómetro. O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio. 50 millones de personas están viendo el lanzamiento. John, el IBM se equivocó. Que las chicas hagan los cálculos. Estamos listas. Podemos hacerlo. Coronel Glenn. Me alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia. Miren qué interesante. ¿Y qué pudimos identificar? No estamos hablando hoy del papel de la mujer en el siglo XXI. Esta es una película que hace referencia a la historia de 3 grandes mujeres en 1960, donde la discriminación por raza, género, la participación de ciertas carreras que no le estaban permitidas a las mujeres, la alteración y la afectación que tenía que tener una mujer por no estar con sus hijos y a pesar de eso creer en ellas mismas. En algún momento dijo ella, estaré a la altura, es decir, el tema de la autoestima. Esto no es un tema del pasado, esto es un tema presente y tiene que ser un tema que tenemos que seguir trabajando en el futuro. Entonces, ¿qué es esa mujer? ¿Qué es la mujer? Y yo para compartir desde el papel de mujer, yo, como dije, estamos trabajando dentro de un mundo globalizado, ya lo decía Miriam, lo decían los conferencistas, un mundo globalizado donde hay políticas globales y una de ellas es equidad y género. Equidad e igualdad para la mujer. Y entonces esos son lineamientos globales de la OIT, ONU Mujer, de la misma Unión Europea, todos trabajando alrededor de poder empoderar, de llevar a la mujer a unos puestos inimaginables para que nosotros seamos capaces de manejar y poder incidir en esos aspectos tan altos y políticos. 2 frases importantes, hay muchísimas frases inspiradoras de mujeres del pasado, del presente, hay muchas, pero traje esta tan importante porque me vincula y me emociona. Marie Curie, no hay que temerle a nada en esta vida, solo hay que entender. Y eso, hoy nos habla que el mundo está cambiando, el mundo es globalizado. Nosotros no tenemos que tener miedo a nada, tenemos que entender y comprender cuáles son las nuevas formas de trabajo, cuáles son los nuevos riesgos, cuál es el papel de la mujer hoy para poder defendernos. Y esta mujer fue la primera mujer en ganarse un premio Nobel, diferenciado para la física y la química, la primera mujer, por allá en 1900 esta polaca, y luego la primera mujer en ser profesora en la universidad en París. O sea, está marcando y estamos hablando de 1900. Entonces miren que a pesar, por eso yo traje la película porque me parecía tan importante que reflexionamos al respecto, pero también miremos que hubo mujeres que se han destacado, independiente de los siglos, independientes de las situaciones. Y otra mujer muy importante, una actriz, modelo, bailarina, de nacimiento belga, y luego en la época, y una gran activista británica, que en la época brillante de Hollywood salió adelante. Y yo me identifico con esta frase, es una frase muy importante. Lo más importante en esta vida es ser feliz, es todo lo que importa. Entonces yo digo, si yo soy feliz porque hago lo que quiero, porque mi organización me paga por hacer algo que yo amo, en la que le tengo que poner mi experiencia, mi pasión, mi contribución, eso le da a uno felicidad. Entonces me parecen muy vinculantes y por eso quise compartir, pues como digo, hay muchas frases inspiradoras, pero para mí estas son 2 personas que han marcado, por un lado la cultura y por el otro lado la ciencia, es decir, y son vigentes. Y entonces, cuando hablamos de mujer profesional, como decía, la mujer en el papel de la prevención, marco profesional y empresarial,
¿Qué es esa mujer profesional y esa mujer empresarial? Es que la mujer, queridos amigos, la mujer lo es todo, la mujer da vida, la mujer da vida, la mujer entrega una nueva vida. No desde generar un nuevo ser, sino al ser prevencionista también está generando vida, está generando calidad en los lugares de trabajo, está dando nueva vida. Está postergando, estamos hablando acá de empresa saludable, del envejecimiento de la población. La mujer da vida desde su papel como mujer, pero también desde su rol como prevencionista. Es una mujer abnegada, entrega dedicación, mantiene lazos, cuida, es sabia, da valores, da principios, escucha con un amor incondicional, con una paciencia infinita. ¿O cuántas de acá no somos madres y podemos identificarnos con estas frases? Con estos atributos que tiene la mujer. La mujer es energía de vida, compañía, calidez, humanidad, fortaleza. Por Dios, eso somos las mujeres. Significa que somos transmisoras de vida, de conocimiento, sustentadoras de un hogar, de un trabajo, protectoras, emprendedoras, luchadoras, etcétera. Eso es lo que somos las mujeres. Y las mujeres somos coherentes en todo esto, porque esto no es un discurso, no es un atributo, es algo que vivimos, que transmitimos y que transmitimos de manera permanente. Entonces, como les estaba hablando, que hay unos lineamientos globales que el mundo es globalizado y tenemos que acoger todas esas recomendaciones que tiene el mundo en pro de igualdad de derechos, protección de la mujer, etcétera. Entonces hay unos principios para el empoderamiento de mujeres. ONU Mujeres, esa organización de ONU que se ha creado exclusivamente para luchar por la igualdad de género, liderazgo y empoderamiento. 7 principios, por temas de tiempo, pues yo no los voy a revisar todos, pero el material queda aquí completo, aunque sé que es poco tiempo. Hay algunas personas interesadas y entonces esto va a quedar acá. Esto fue creado para la mujer empresarial, pero se aplica a todo contexto. En la primera, promover la igualdad de género desde la dirección del más alto nivel. Ya Miriam hablaba de las cifras y cómo la mujer no está llegando y no está participando. Y yo tengo algunos datos muy interesantes de América Latina y el Caribe de cuál es el papel de participación en la mujer. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Igualdad, equidad para todos. Tercero, velar por la salud, seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras, El cuarto, promover, y aquí hemos hablado muchísimo de cómo la mujer va a salir adelante, cómo la mujer tiene que seguir empoderándose en la ciencia, en la industria, en la política, en la economía. Pues, ¿cómo? A través de la educación. Y hay unos indicadores importantes. Estuve mirando unos videos ahora con la conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer aquí en España y veía la preocupación que tenía la academia por la formación y por un cumplimiento con la Unión Europea de cómo las mujeres tenían que formarse cada día más para poder acceder a ese mundo, porque los indicadores estaban por debajo del 50%, 47% por un lado, 42%, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese, es a través de la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres con lo que se va a cambiar y transformar este mundo, porque las mujeres somos transformadoras. Y si no, Miriam acá sentada, y si no, mi amiga Tania, con la que la he conocido y me siento muy bien. El 5, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial. Como dije, esto fue inicialmente para empresarial, pero la prevención y la salud de la mujer está en todos los ámbitos, profesional, empresarial, laboral. Promover igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. Cada vez la mujer está participando en esos niveles que le permita tomar decisiones importantes. Evaluar, difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. Pues esas conmemoraciones de las que hablaba Miriam, cuando arrancó, y todas las que se dan todos los años, como ella dice, nos tienen que recordar cada año. Esas conmemoraciones tienen que servir para aumentar la sensibilidad de cómo todos debemos contribuir a estos cambios. Esto es de aquí, muy de España, yo la tomé de acá de las revisiones. El siglo XXI, el siglo de la mujer, y como digo, aquí están todas las actividades y yo miraba cuidadosamente en todos los foros, en todos los eventos, todo el papel de la mujer en los retos del siglo XXI. Y escuchaba también a personas de Google, ¿no? Escuché a una señora maravillosa con la cual quedé aterrada en uno de los videos que están acá.
cómo refieren ese papel de la mujer, la consolidación y la participación de la mujer en la fuerza productiva. También tengo una diapositiva de cómo contribuyen al PIB. Si realmente a la mujer no solamente se le diera más oportunidad, sino se le pagara a Miriam las condiciones adecuadas y no mirarla como un trabajo de menor categoría, siendo que muchas veces está expuesta a mayores riesgos, incluso que los riesgos del hombre. ¿Por qué? Porque no hay diferenciación de género, porque hay muchas actividades que la mujer tiene que asumir y que han sido hechas para el hombre. Por eso la OSHA está trabajando mucho en investigación relacionadas cómo prevenir en áreas y procesos de trabajo frente a género, porque frente a eso no se ha hecho nada, se ha hecho muy poco. Y tan así que inclusive los mandos medios jefes de nivel medio y directivos son hombres en la mayoría para las mujeres, hay muy pocas. Y una respetuosa observación, de las 2 mesas que veía acá solamente el 20% eran mujeres. Entonces, coherencia, estamos trabajando pero tenemos que ser coherentes. ¿Dónde está mi amigo? Ahí está mi amigo Rafael. Muy bien. Emprendedoras que proyectan sociedad, bueno, etcétera. Somos transformadoras en una palabra. No olvidar que esta agenda de sostenibilidad, de sustentabilidad para los 17 objetivos estratégicos para cumplir en el año 2030 tiene muchos en seguridad y salud en el trabajo, en ambiente, pero tiene el objetivo 5º que se llama igualdad de género. Y esto no lo podemos olvidar, que estas mujeres del mundo laboral en transformación hacia el planeta 50-50 en el año 2030. Gloria, 2 minutos. Ay, bueno. Voy a 1000. Bueno, solamente para recordar que hay unos componentes en los que debemos seguir trabajando. Y uno de ellos es el sentido de autoestima de la mujer por ese pasado, por ese presente, pero por lo que será en el futuro. Aquí no me puedo demorar. Solamente como ejemplo, traer a mujeres que se han destacado y que siguen, que cuando llegan a posiciones tan importantes, a gobiernos y cuerpos legislativos, tienen la oportunidad de redefinir políticas. Y ahí hay un claro ejemplo. Esta es una ex vicepresidenta de Sudáfrica, estando en la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Y aquí una para la región. Entonces son ejemplos vivos de que podemos llegar a esas posiciones. Y acá hay unas cifras importantes solamente para contar que América Latina, mire, esto es verde, es América Latina y el Caribe, que se mantuvo más o menos, creció la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, mientras que el mundo disminuyó. Allí no digo que estemos muy bien en América Latina, pero hay algunos aspectos que son de resaltar. Desde la población trabajadora y cómo está distribuido dentro de la población activa, qué porcentaje son mujeres, qué hombres. Pero ¿qué es lo importante de esta transparencia, de esta diapositiva? Si las mujeres desempeñaran una función idéntica a los hombres en los mercados de trabajo, miren esto, el PIB mundial anual aumentaría de manera considerable en un 26%, que es una cantidad equivalente a 28 billones de dólares. Y aquí la segregación ocupacional, por Dios. Y entonces estamos viendo que todavía hay tareas donde la mujer fuertemente, tareas que están hechas para el hombre, donde la mujer las asume con las consecuencias que podemos esperar. Y en estos puestos de liderazgo, miren, en escaños parlamentarios 23%, y en cargos de dirección, Miriam, no alcanzan a superar el 5%, ¿yo? O sea, muy coherentes con lo que has presentado tú. Acá solamente para contar, para reflexionar frente a esta diapositiva. Este es un estudio del Banco Mundial en 125 empresas en 139 países y para América Latina una cifra de cercana a 15,000 empresas. Miren, en los 139 países no superaba el 20% la participación de la mujer. América Latina el 21.4% y pues de esto ya ni hablemos. Rápidamente, en estas 2 diapositivas es solamente para contar que, tanto en la empresa pequeña como en la empresa mediana, la mujer va ganando posiciones. Pero, ¿qué pasa con las empresas grandes? Grave. Estamos muy mal en altos cargos directivos. Esta diapositiva es la participación de la mujer en las juntas directivas. Y pueden haber, Norteamérica va muy bien, Europa va bien, estos por allá va abajo en Asia, pero América Latina 6.4. Pero la buena noticia para Colombia, si se quiere decir buena noticia, es por lo menos que este porcentaje es del
12, 14, 13.4, duplica, y entonces un ejemplo viviente pues soy yo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces aquí rápidamente, bueno, esto solamente, esta me parece muy interesante, Miriam, que siguen existiendo barreras legales a pesar de la plataforma de Beijing, todo lo que ocurre, todos los acuerdos, la realidad es esta, que en un estudio en 173 países encontraron que 67 países cuentan con leyes contra la discriminación de género, solo 67 de 173, y en 18 los esposos impiden legalmente que sus esposas trabajen, y pues ya corresponden al otro porcentaje. Esto no me voy a detener, lo han hablado muchísimo, solamente para hacer una reflexión. Las actividades laborales tienen que estar relacionadas con género. Hay unas diferencias importantes genéticas que se tienen que tener en cuenta, y tener en cuenta que este paradigma, esto es un paradigma. El trabajo de las mujeres es seguro, no es seguro, porque ha sido hecho para hombres, no es seguro, en la mayoría está hecho para hombres. Y entonces, si yo voy a desarrollar una actividad que ha sido hecha para hombres, pues no es tan seguro para mí. Ausencia de pautas adecuadas, hay mucha debilidad en cuanto a las pautas, pocos programas de prevención. Dígame, ¿qué programa exactamente está dedicado para la mujer? Poco. El riesgo no es visible, y además si se agrega la jornada de trabajo, la jornada laboral, y tener unos riesgos psicosociales y extralaborales, pues esto se agrava. Y lo que suelen decir en las empresas, lo que suelen decir, esas son enfermedades atribuidas a las hormonas, está bajo el periodo hormonal, eso no le hagan caso, que ese tema del estrés y toda esa enfermedad de riesgo cardiovascular es un cuento que tiene en la cabeza, es una imaginación, ese es el decir. Y hay rechazo a las quejas, pues esto, como digo, esto es el círculo vicioso, ese es de un estudio de la OSHA. Solamente para terminar, hay unas medidas prioritarias para promover a las mujeres en la gestión empresarial. Cambio de mentalidad, argumento a favor de la diversidad, políticas de igualdad, ya las hemos visto a lo largo del día, políticas contra el acoso sexual, ya lo refería Miriam, revisión de prácticas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos retos? Digo, la brecha es muy grande, hemos avanzado, pero no lo suficiente. Entonces, ahí hay seguir desarrollando y fortaleciendo políticas, programas e instrumentos específicos que permitan promover la igualdad, oportunidad y trato entre sexos, participación, liderazgo político, autonomía de la mujer. Movilización y concertación entre actores de los países para garantizar una realidad de la transversalidad de género, ya lo referían ahora. Y seguir afianzando los principios iniciales de los que les hablaba, que estaban hechos para fortalecer y empoderar a la mujer desde lo empresarial, pero que aplica para todo. Desarrollo de oportunidades de negocios, inversiones, mercados, etcétera. Producción y difusión de la información para implementar son los retos. Y esta diapositiva es interesantísima, lo que hace L'Oréal en responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial, que tiene más de 2.500 mujeres que está patrocinando para desarrollar investigación. Y ahí había una frase muy interesante en el video y decía, porque las mujeres en la ciencia tienen el poder de cambiar al mundo. Estoy convencida de ello y soy parte de ese cambio. Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, no lo que vienes allá, tú haz parte de ese cambio. Y por último decirles que estamos en un mundo globalizado. De los 10 desafíos de la seguridad social para el siglo XXI, 5 le pegan fundamentalmente a los líderes en prevención. Uno de ellos tiene que ver con la globalización, porque trae los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que traen consigo nuevas formas de trabajo, nuevas culturas, y que el nuevo líder tiene que estar preparado. La tecnología y la innovación, tener acceso y usabilidad, 2 competencias que el líder de hoy tiene que tener. El envejecimiento de la población. Nosotros estamos trabajando en Colombia mucho para superar ese tema en la intergeneracionalidad. Tenemos situaciones en las organizaciones donde conviven Baby Boomer, Generación X, Generación Y, Generación Z. Y los programas de formación, entrenamiento, tienen que tener el conocimiento y el diagnóstico de estas poblaciones en las organizaciones, porque si no se convierte en un problema. Por último, el saber recursos humanos de las organizaciones tiene que desarrollar las habilidades y competencias del equipo que tiene a cargo. Tiene que saber cómo contrata.
Y finalmente, pues, el papel del líder, también la responsabilidad medioambiental y la responsabilidad social como 5 de los 10 desafíos que tenemos los responsables de seguridad y salud, los líderes en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.